profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:23. De este momento hacemos contacto con el abogado Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, para hablar sobre la demanda al Estado ecuatoriano por parte de los hermanos Isaías por nada menos que $2,000 millones. Piden que se les restituya, arguyendo que se realizaron incautaciones de forma ilegal. Abogado Bravo, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Gracias, Fausto. Estoy a su entera mandar para cualquier inquietud que tenga. Gracias, doctor Bravo. Una demanda de $2,000 millones. Ellos aducen que se trató de incautaciones que se realizaron de forma ilegal. Tenemos ahora de aquí en más que pagar las incautaciones aparentemente irregulares realizadas en 2008. Bueno, señor Yepes, a ver, empecemos por el principio, como vulgarmente se dice. Yo no espero que los angelitos Isaías digan que las incautaciones estuvieron bien hechas. Eso es apenas elemental. Mire, es tan claro y tan sencillo el asunto que si usted me permite, para que su audiencia gane en claridad, me permite leer, son apenas 5 líneas de lo que disponía el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área tributario-financiera, lo que se conocía comúnmente como Ley del AGD. Claro, le escuchamos. Si me permite, doy lectura, señor Yepes. En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos y reales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera. Y aquí viene la parte fundamental, señor Yepes, para que me ponga mucha atención la ciudadanía. Y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante este proceso se dispondrá su prohibición de enajenar. ¿Hay alguna oscuridad en esta disposición legal? Pregunto yo. Es nítida, tiene una claridad meridiana. La AGD estaba facultada para realizar las incautaciones. Distinto es que gerentes que me antecedieron simplemente no lo hicieron. Eso es otra cosa. Y hay que reconocer algo. Y esto hay que reconocer al presidente Rafael Correa. Fue el único. Tuvo que llegar el presidente Correa en el 2007 y en el 2008 él tomó la decisión política y yo tomé la decisión jurídica para realizar las incautaciones. Eso es sencillo. Pero hay muchísimo más para desarrollar este tema, señor Yepes. Fíjese, los Isaías, y yo siempre hablo con documentos, puedo exhibir a las cámaras, no como hacen los abogados de los Isaías, que dicen que van a exhibir documentos y luego les esconden, les hacen decir a los papeles lo que los papeles no dicen, dicen que ganan juicios que han perdido, eso ya es costumbre en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fueron a la Comisión de las Naciones Unidas y la comisión se refirió sobre los dos temas por los que fueron. El uno, el juicio penal, y el otro, las incautaciones que yo dispuse realizar. ¿Qué dijo ese comisión? Que respecto al juicio penal se lo había llevado muy bien y que por el delito de peculado estaban perfectamente bien sentenciados. Sin embargo, al término, creo que faltando 2, 3, 4 días de que se termine el gobierno anterior de Lenín Moreno, la jueza Camacho y otro juez, porque hubo un voto salvado en contra, simplemente les aceptaron un recurso de revisión y la sentencia que tenía... Camacho y Luis Rivera. Correcto. Quien se abstuvo y quien fue el voto salvado fue el doctor Marco Rodríguez, si no me equivoco. Correcto, un juez honesto que todo el foro le conoce al doctor Rodríguez. Pero bueno, el tema es que después de todo este tiempo y de una sentencia ejecutoriada, simplemente les aceptaron un recurso de revisión. Pero ahí vamos al tema que a mí me corresponde, porque les recuerdo que yo en la AGD estuve del 2008 al 2009 un año.
estuve un año al frente de esa institución. ¿Qué dice ese comité? A las incautaciones les deja por afuera del pedido de los Isaías, es decir, no les acepta sus argumentos. Lo que el comité hace es una observación al Estado ecuatoriano por el mandato constituyente número 13, que en mi criterio ciertamente no era necesario, pero también en mi criterio yo estimo que el constituyente en el año 2008 dictó ese mandato porque ese recurso de amparo que acudía cualquier ciudadano ante cualquier juececillo y lo conseguían, estaba literalmente, señor Yepes, prostituido en el país. Y esto es a lo que, a mi buen entender, hizo que los constituyentes dicten ese mandato. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, ¿qué otras coincidencias hay en este caso que ya se va haciendo una trilogía entre los Isaías, el actual abogado que firma de frente, Ricardo Noboa de Bejarano, porque él siempre ha sido abogado de los Isaías, abogado en la sombra como algunos otros? El doctor Ricardo Noboa es nada menos que el nominado por el presidente Guillermo Lasso para árbitro en el CIADI. Y fíjese en esas paradojas. Ahora, ese abogado nominado o designado por el presidente de la República demanda al Estado ecuatoriano defendiendo a estos Isaías. ¿Cómo podemos entender todos esos temas? Pero hay muchísimas contradicciones. Y ese mamotreto de demanda está plagado de falsedades. Estamos de acuerdo en que la sentencia emitida el 2021, en mayo del 2021, resalta que no habrá ningún tipo de restitución de bienes y que tampoco se aplicará la repetición, como dice textualmente el fallo. No obstante, de acuerdo a varios juristas, esto se maneja ya por cuerdas separadas. Hay un tema relacionado a las incautaciones del 2008, la sentencia del 2012, después ya la ratificación de la inocencia en 2021 y esta demanda que ha presentado en contra del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de inmobiliar los hermanos de Isaías, ya tiene que ver con una demanda de insolvencia que se les había presentado. Ellos aducen que las incautaciones fueron ilegales, que no se debió proceder de esa forma para las incautaciones, y con esto argumentan que se les debe $2,000 millones. ¿Cuánto al final se recuperó de los bienes de los Isaías? Bien, señor Yepes, muy acertada y pertinente su pregunta como las demás que me ha hecho. Mire, las incautaciones se hicieron en base a un informe de la Deloitte & Touch por $661.5 millones. Ese fue el motivo de las incautaciones que la Deloitte determinó que eran las pérdidas de Filambanco. No hablo de los otros fraudes que cometieron los Isaías, no hablo de los créditos de liquidez que le dio el Banco Central. Al siguiente día que el banco, que Filambanco le entregaron quebrado al AGD, le dieron los primeros 300 millones, luego de una semana le dieron 140 millones más, y así una danza de millones. Yo hablaba solo de las pérdidas por las que se realizaron las incautaciones, $651.5 millones. Pero ese es el monto por el que se hicieron. Las empresas que se incautaron, en realidad no llegaban a cubrir ese monto siquiera. Habían empresas importantes que estaban en marcha, por ejemplo, el ingenio EQ2, del cual, si usted me permite un paréntesis, merece capítulo aparte, porque precisamente Ricardo Noboa Bejarano, el abogado de los Isaías, antes hizo la compra del ingenio EQ2 para el Grupo Gloria de Perú, supuestamente, o al menos así se publicitaba. Yo no dudo que a lo mejor haya sido tal vez atrás de bastidores para los propios Isaías, pues, porque ahora ya vamos atando cabos, señor Yepes. ¿Antes cuándo lo de EQ2? ¿Antes cuándo? ¿En qué fecha? Eso debe haber sido en el año 2015, por ahí no tengo la fecha exacta, yo se la podría buscar y se la puedo enviar, pero eso fue motivo y estuvo como noticia en toda la prensa nacional. Pero claro, fíjese esa contradicción también, no solo de Noboa como árbitro del CIADI y ahora como abogado de los Isaías, sino esa linda compra
de ese negocio tan dulce del azúcar que produce mucho dinero. ¿Y cómo lo compraron? ¿Cómo compraron un negocio que supuestamente estaba, que la empresa estaba ilegalmente incautada y todo lo demás? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo ahora reclaman que se les devuelva esa misma empresa que Ricardo Noboa hizo comprar? Entonces, ¿qué pasó con el resto de bienes? Porque también se ha cuestionado mucho a dónde fueron a parar los bienes producto de las incautaciones. Hablamos de TC Televisión, hablamos de TV Cable, hablamos de bienes, por ejemplo, vehículos, departamentos, casas, terrenos. En algunos casos incluso se dijo, y eso sí recuerdo, que algunos de los bienes entregados como parte de estas garantías estaban sobrepreciados, otros ni siquiera existían. Vea, señor Yepes, yo siempre hablo con documentos. A los 3 meses de iniciada mi gestión en la AGD y de realizadas las incautaciones, yo ya tenía valoradas absolutamente todas las empresas que dispuse a incautar, contratando obviamente empresas expertas en ese tipo de valoraciones. De lo que recuerdo, por ejemplo, el ingenio de Q2 se le avaló alrededor de 250 millones, estoy hablando en números cerrados, ¿no? Aproximadamente. Los medios de comunicación, 60, 62 millones de dólares aproximadamente. Pero fíjese que el ingenio de Q2, que tenía esa valoración, se la llevaron los clientes de Ricardo Noboa, creo que en 130 millones, con un crédito a 10 a 15 años plazo. ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? Con certificados. ¿En qué gobierno se lo vendió? ¿En qué gobierno se vendió ¿Perdón? ¿En qué gobierno se vendió EQ2? EQ2 entiendo que fue en el gobierno del presidente Correa. Pero más allá de en qué gobierno se vendió, pero si estaba EQ2 en manos del Estado y el Estado es el que vende, usted dice que se ha regalado prácticamente porque se remató el 70% de las acciones, el 30% iba para los empleados, pero eso fue en el gobierno de Correa. Entonces, ¿quién estaba a cargo del Estado? Él decía que era el jefe del Estado. No decía, todo presidente de la República es el jefe del Estado. Como entonces, EQ2 se vendió en el gobierno de Rafael Correa. Como su delegado en el CIADI. EQ2 se vendió en el gobierno de Correa, entonces ustedes incautan, luego venden y ahora decimos que vendemos a precio de gallina enferma. No decimos. A ver, vamos aclarando con todo el respeto, señor Yepes. Mire, el objetivo de las incautaciones era precisamente para vender los bienes. Yo no digo que no había que vender, había que venderlos, pero había que venderlos correctamente. TC Televisión nunca se vendió. Quienes hicieron esa venta, y le voy a decir concretamente quién, la hizo un delincuente que se llama Pedro Delgado Campaña. Primo del expresidente, sí. Sí, debe ser primo del expresidente, no sé si sea primo lejanísimo, pero en materia penal... No tan lejano, por esas mismas épocas no era tan lejano porque le hicieron un homenaje en el Hotel Quito, recuerdo. Sí, en las mismas épocas en las que usted me está hablando. Que han habido. También yo creo y estimo que esa fue una equivocación del presidente Correa. Pero mire, yo no estoy aquí para defenderle al presidente Correa, porque ahora todo el mundo dice todo es culpa de Correa, no, todo es culpa de Correa. Claro, también esta demanda de estos mafiosos, Isaías, también debe ser culpa de Correa. Entonces, mire, las cosas veámoslas objetivamente, señor Yepes. No es una posición. Sino, ¿por qué vendieron el ingenio EQ2? ¿Por qué lo vendieron en ese precio? Yo estoy cuestionando eso, señor Yepes. Estoy cuestionando. No porque se haya vendido en el gobierno del presidente Correa, quiere decir que el asunto estuvo bien hecho. Ese es un periodo de tiempo el del presidente Correa. Los responsables son los que actuaron en esa negociación dolosa para el Estado ecuatoriano y para los intereses del Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué hay que decir que eso tuvo la... ¿Quiénes actuaron en esa negociación dolosa en representación del Estado? Eso sí, eso es otra cosa, pues. Pero entonces... ¿Pero quiénes actuaron en esa negociación dolosa en representación del Estado? Por supuesto, pues en representación del Estado. ¿Quiénes? Obvio, pues. ¿Quién fue el que actuó en esa negociación? Pero lo estoy diciendo de manera clara, ¿o no me estás... Pedro Delgado Campaña. Pero era el delegado del presidente de la República. Posteriormente también se estaba
se necesitaba y se requería la venta de otros bienes, por ejemplo, TC Televisión, por ejemplo, TV Cable, por ejemplo, bienes, como mencionábamos hace un momento, vehículos, casas. ¿Qué pasó con eso? A ver, señor Yepes, mi salida del AGD obedeció precisamente a que hubo un entorpecimiento por parte de Delgado, que es el que manejaba ya el fideicomiso, y no se procedía con la venta de los bienes. Le estoy diciendo que yo a los 3 meses ya tenía valorados todos. Y como estuve en desacuerdo porque no se vendían ni los canales de televisión que usted dice, por eso es que renuncié a la AGD, pues. El tema es clarísimo. Yo le voy a responder a usted por mi gestión y obviamente por los hechos que conozco a posteriori y también los anteriores que han causado los hermanos Isaías. Así de claro. Juan Falconif Buick nos decía ayer que la causa, incluso si fuera del caso, está prescrita. ¿Cuál causa? Esta demanda de los $2,000 millones que han presentado los hermanos Isaías. Por supuesto, esa causa no solo que está prescrita, sino que la cantidad de falsedades que tiene se caen por su propio peso. Entonces, no, a mí eso, esta nueva aventura de los Isaías tampoco me extraña, señor Yepes. ¿Cuál cree que es la intención detrás de esta demanda? Bueno, si es que no ve que tenga esto, ¿no?, un norte no creo que hay coincidencias entre la amistad de Ricardo Noboa con el presidente Guillermo Lasso, Ricardo Noboa, abogado de los Isaías. Bueno, si es que son coincidencias, que me disculpen, pero que no nos vean la cara de muy tontos, ¿no? ¿Cree usted que será imposible que recuperen esos $2,000 millones que demandan? No, yo no me puedo aventurar a decir eso. Con la justicia corrupta que tenemos y que es lo peor que tiene el Estado ecuatoriano, todo puede pasar, señor Yepes, todo puede pasar. Y si todo puede pasar... Desde mi punto de vista jurídico, ese mamotreto de demanda ya debió haber tenido un pronunciamiento del tribunal sobre la caducidad de esa demanda, y sin embargo lo han soslayado y la han calificado. Eso a mí ya me inquieta, porque no es un procedimiento legítimo. Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas ya debieron en el auto inicial rechazarla. ¿Por qué? Precisamente porque estaban caducados. Otros llaman prescripción, pero en el ámbito administrativo hablamos de caducidad. Si es que esto al final ocurre... ¿Qué hace el Procurador General del Estado? Y si esto al final ocurre, se aplica la repetición, le tocaría a usted. Claro, me tocaría a mí. Yo tendría que salir en colecta a pedir a los 3 millones de migrantes que salieron para ver cómo les pagamos a estos angelitos Isaías. Aun cuando todavía no se les ha pagado a la totalidad de los perjudicados del Filambanco. Se dice que son más de 29,000 perjudicados que nunca recibieron su dinero. Aun cuando los Isaías, no se les ha cobrado a los Isaías todo lo que deben. Aun cuando a los Isaías no se les ha cobrado todo lo que deben. Porque yo le estoy hablando, y estamos hablando aquí solo de las pérdidas de Filambanco. No hablamos de los créditos de liquidez que se llevaron. No hablamos de ese vuelto que también se llevaron, que alguna jueza en Guayaquil también les concedió, diciendo que ellos habían ya pagado, que habían ahí unos activos amortizados, entregaron unas obras de arte chimbas, algunas otras buenas, que tampoco eran de ellos. Ya eran de Filambanco, estaban en el Museo del Banco, no eran de ellos ya personalmente. Así que esos son los temas, señor Yepes. Claro, y habría que los Isaías en lo económico no son insolventes. Habría que determinar entonces en dónde fueron a parar. La plata que se llevaron. Sí, dígame. Sí, habría que determinar a dónde fueron a parar todos esos bienes y por qué no, producto de esas ventas, se cumplió con todos los perjudicados. Claro, habría que determinar eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y si, por ejemplo, ahora en el gobierno del presidente Lasso, porque tampoco en el gobierno anterior del presidente Moreno se vendieron, ¿no es cierto? No se vendieron los canales. Tampoco. Ahora el presidente Lasso ya va camino a un año en el poder y tampoco se han vendido. Entonces, si en este gobierno conocen de alguna irregularidad, lo que tienen es que accionar en contra de quienes han cometido esas irregularidades, en contra de quienes han desaparecido esos bienes. Porque, hablando con elemental lógica, lo que son bienes inmuebles no pueden desaparecer, pues.
Un terreno no se puede mover de un lugar a otro, señor Yepes, pero lo que usted dice, vehículos, obras de arte y todo lo que fuere, que se investigue hasta el final. Vea, este país necesita un baño de verdad, pero un baño de verdad, valga la cacofonía si quiere, un baño de verdad verdadero, pues. No. Así es, y sin duda la gente lo que necesita y lo que espera es que se haga justicia, sea y caiga quien caiga. Eso es lo que hay que hacer, caiga quien caiga. Gracias, doctor Bravo. Todos esos jueces pillos quienes han favorecido a los Isaías de manera ilegal, quienes hayan cometido infracciones, delitos, quienes hayan administrado malas empresas, que caigan absolutamente todos, señor Yepes. Pero este país necesita de una vez por todas un baño de verdad. Así es, justicia, que es lo que espera la gente. Doctor Bravo, gracias por estar con nosotros. A usted siempre, muchas gracias. Gracias, ha sido el doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, hablando sobre la demanda al Estado ecuatoriano por parte de los hermanos Isaías por nada menos que $2.000 millones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.